La división tripartita o trinitaria del cuerpo humano en cabeza, tórax y abdomen, llevada a cabo por Dios con las letras R-A-M, que ya vimos que se encuentra en todas las tradiciones sagradas y que forma parte de la palabra perdida. No es toda la palabra perdida, no es el nombre de Dios completo, pero son las tres letras más importantes. Es significativo lo siguiente. En egipcio, cruz, una cruz así latina, se dice Am. Y el sol es Ra. Am-Ra es la rosa cruz. Am-Cruz, Ra es la rosa. Vean, Am y Ra. Aquí ven un círculo, acá otro. Ra en expansión, en evolución. Desde aquí se nos está diciendo cuáles son las tres letras de la palabra perdida. Recordarán que comentamos, entre otras cosas, que los tres transductores neuroendocrinos son las glándulas adrenales o suprarrenales, el hipotálamo, el eje hipotálamo-hipófisis y la epífisis o glándula pineal. Es muy interesante enterarnos de que los hebreos dividieron el alma en tres partes. Nefesh, que estaba en el abdomen, Ruach en el tórax y Neshama en la cabeza. Nefesh en el abdomen tenía que ver con las relaciones vegetativas, instintivas, toda la vitalidad y el metabolismo, funciones inconscientes. Ruach, pecho, tiene que ver con las funciones intelectuales. Y Neshama con la intuición, con las funciones místicas y espirituales. En algunas referencias se dice que son tres almas y en otras que el alma se divide en tres partes. Diríamos, tiene tres funciones o el alma se manifiesta de tres maneras en los tres lugares diferentes. Los gnósticos decían lo mismo. Hay tres tipos de hombres. Los que se relacionan con la materia, están inmersos en el materialismo, ile o ile en griego. Los intelectuales son los psíquicos, psige en griego. Nosotros decimos psique, pero el original en griego es psige. Quiere decir, aparte de mente intelectual, quiere decir mariposa. Porque para ellos eso era el crecimiento del ser humano. Comenzaba como oruga, como un animal que se arrastra y terminaba como un animal que vuela, con una metamorfosis de por medio. Metamorfosis que produce la iniciación y que lo convierte a uno de un ser ílico en un ser neumático. Eso hacía la psique. Finalmente estaban los hombres neumáticos, neuma, alma. Y no les llama la atención, es algo extraordinario, que los tres transductores neuroendocrinos están relacionados con esto precisamente. Ya dijimos, las glándulas suprarrenales producen emociones como el terror, la rabia, el horror, la ira, el odio. La gente que está inmersa en la materia. El siguiente nivel es
el intelectual, el racional, el pensante. Y de ahí se da el salto cuántico a la parte mística y trascendente, en donde la glándula pineal, habíamos dicho, tiene que ver con la intuición y con emociones superiores, como es el amor, la espiritualidad, la paz profunda, la alegría, el sexo. Es el paraíso, ¿ven? Infierno, purgatorio diríamos, y finalmente el cielo o el paraíso. Son los tres tipos de personas que son los tres niveles por los que pasamos, desde el plano profano hasta que nos vamos cultivando y dejamos de llevarnos por las emociones primitivas e instintivas de atacar o huir. Nos hacemos pensantes y finalmente pasamos a una vida trascendente y superior. Carl Gustav Jung, en Psicología y Religión, dice lo siguiente, que el hombre pasa por las etapas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada etapa es más avanzada que la anterior. Cuando uno se encuentra en la etapa del Padre, cree, tiene fe, tiene miedo, obedece a Dios, tiene miedo de su castigo, es esclavo y vive limitado. Vive esclavizado por el miedo que le inculca la iglesia, por supuesto. Principalmente la iglesia católica, dice Jung. Cuando uno se empieza a ser más pensante, más racional, deja la religión y pasa a la ciencia, a la masonería, en donde se hace uno pensante, racional, intelectual. Ya no busca explicaciones dogmáticas, sino explicaciones objetivas, científicas, demostrativas y racionales. Esa es la etapa del hijo. Pero advierte él, el hijo muere joven. O sea, hay que dejar esta etapa porque la etapa intelectual es una fase, no es el final. Como decía Nietzsche, el hombre es un puente tendido entre la bestia y el superhombre. Y vosotros pretendéis retornar a la bestia mejor que superar al hombre. El hombre es un puente, no una meta. Debemos avanzar hasta ser superhombres. Cuando el hijo muere, porque debe morir joven, simbólicamente a los 33 años, entonces ya se pasa a la etapa del Espíritu Santo, en donde se guía uno por la inspiración, en donde ya está uno en contacto con la conciencia cósmica. Ya es uno la conciencia cósmica, o es uno con la conciencia cósmica. Y entonces se deja guiar por esa inspiración que viene de su interior. Así que aquí tenemos estas tres etapas. Son las tres letras madres. Desde la M, desde el agua, desde la parte animal, la parte intelectual y la parte espiritual. A lo mejor ustedes pueden decir, oye, pero el hipotálamo y la pituitaria se encuentran en la cabeza. Sí, pero para los antiguos el corazón era el centro del pensamiento. Ahora hablamos del amor y que está en el corazón, y te amo con todo mi corazón y que son los sentimientos y las emociones más elevadas. ¿No? Para los antiguos, el corazón es el centro del pensamiento. Incluso
Aristóteles afirmaba eso. Decía que el corazón era el centro de la razón y del pensamiento y que la sangre iba al cerebro para enfriarse, porque aquí se calentaba demasiado. Entonces, una especie de radiador, acá se enfría. Él estuvo en contra de Platón, porque Platón decía, no, es que pensamos con el cerebro, con la cabeza. Y él decía, no, pensamos con el corazón. Aristóteles cometió muchos errores, se puso en contra de su maestro, se opuso a la reencarnación, negó también la existencia de la Atlántida, negó que la Tierra fuera redonda y también que pensamos con la cabeza. Pero todas sus palabras se las ha ido tragando letra por haberse opuesto al divino Platón, su maestro.